¿Me escuchan bien? No hay problema con la conectividad, ¿verdad? Perfecto. Bueno, muchachos. Una pregunta, Señor. ¿estas diapositivas usted las va a compartir? Claro, lo que pasa es que no le he ingresado el curso Moodle porque hasta esta semana me llegaron las credenciales de ingreso. Entonces tengo que revisar cómo es el modelo de este Moodle y ahí empiezo a dejar las actividades y demás semana a semana, desde la semana 1 hasta la semana 16. Y la idea es irnos adelantando en las actividades según los acuerdos que nosotros establecimos desde el principio, ¿sí? Pero pues hasta ahora, pues realmente muchachos, no se preocupen por el tema de calificación, sino realmente preocúpense es por... Sí, eso es verdad. No, yo lo que estaba preguntando era lo de las diapositivas, que si después las No, todo comparto. Sí, si obviamente... ven por una nota, me hagan el favor y miren, perdí, eso no es didáctica, es para lectura. No, en los cursos Moodle va a quedar cargado la sesión, la grabación de la sesión, va a quedar cargada obviamente las diapositivas, van a quedar cargadas las lecturas, se van a crear unos foros de participación donde nosotros habíamos hablado que existían algunas preguntas base allí y ustedes pues tenían que generar discusiones al interior de esas preguntas, que ese era uno de los criterios para la nota. Y pues las actividades que vayamos desarrollando para que ustedes las carguen ahí en ese curso Moodle y pues yo les pueda hacer el seguimiento correspondiente. ¿Listo? Entonces, pues ahorita tranquilos. Yo no, pues, digamos que mi modelo educativo no es tanto del tema de calificaciones, sino que realmente el mensaje llegue como debe llegar, porque si no, pues, como les decía antes, no tendría ningún sentido, ¿sí? Pero pues que realmente ustedes se afiancen y empiecen a explorar, digamos, dentro del mundo de la didáctica, cuáles son los modelos que más les gustan y les llaman la atención. Y ese es el momento donde ustedes empiezan a replicarlo en sus actividades. Si trabajan ya en comunidades, en instituciones educativas, pues replicarlo en las instituciones educativas. Obviamente que se ajuste al modelo pedagógico, etcétera, y que pues le permitan fortalecer el proceso. Ustedes saben que el mundo académico, o sea, la condena del licenciado es siempre estar actualizado, leer bastante. Entonces, la idea es que vayamos refrescando en la medida que vayamos creciendo en pues en los semestres, ¿no? Y que esto también lo puedan replicar ustedes en las actividades que desarrollan, por ejemplo, en las exposiciones. Entonces, si hay algún tipo de exposición, puedan generarlo a partir de un modelo didáctico que le permita realmente hacer ese proceso de sensibilización como se debe llevar. ¿Listo, muchachos? Bueno, entonces parto desde esta premisa en la cual indica el autor que la didáctica es una disciplina necesaria siempre que se construya de acuerdo con ciertas condiciones que le dan legitimidad. Aquí es muy importante porque la legitimidad, realmente quien genera ese proceso son los estudiantes. Pero hay un problema aquí también al interior dentro del término de la legitimidad. Y es que si bien la institución educativa debe generar los espacios idóneos donde haya una participación para la construcción del currículo, normalmente las instituciones educativas no realizan ese ejercicio, sino ya es de una forma autónoma e independiente, pues que construyen el currículo al interior de las instituciones educativas y simplemente lo que hace el estudiante y el docente es ajustarse a esas condiciones. Normalmente las instituciones educativas eh, anualmente cambian mucho su planta docente. Y al cambiar la planta docente lo que genera es que haya una ruptura en el desarrollo progresivo de los procesos. Entonces, cuando llega un docente nuevo, rompe con el esquema que venía el anterior y empieza a incorporar un nuevo proceso y allí es cuando al estudiante le genera ciertas contradicciones o ciertos inconvenientes en su desarrollo habitual del conocimiento. ¿Por qué? Porque normalmente lo que hace el docente es ajustar sus clases, su didáctica, pues como él considera, pero pues realmente tampoco existe un proceso de empalme donde el anterior docente le entrega el cargo al nuevo docente, sino pues normalmente lo que sucede es que los contratos son a 11 meses. Si no le dan continuidad al docente, pues el docente busca otra oferta laboral
Y siempre las instituciones educativas están buscando nuevas vinculaciones por eso. Porque pues digamos que la educación en los niveles básicos no es tan bien paga y pues así le suben a unos 50.000 pesos para dictar la misma asignatura, pues yo me voy a la otra institución y simplemente me adecuo a las normas y al reglamento que ésta tenga, ¿sí? Ese es un panorama triste, pero es un panorama real, muchachos. Por eso la legitimidad, digamos, de la didáctica es muy ambigua porque realmente ni siquiera las instituciones educativas la tienen clara. Digamos, si bien dentro del proyecto educativo institucional PEI dice cuál es el modelo pedagógico, ahí debería ser incorporado qué tipo de didáctica nosotros deberíamos utilizar para que en las condiciones reales del aula podamos aterrizar nuevamente el modelo pedagógico, pero que también haya una continuidad de los procesos. Si no, pues no tiene ningún sentido. Y por eso es que muchas veces en los proyectos educativos institucionales hay un modelo pedagógico obviamente incorporado, pero en la realidad parece que fuese otro modelo pedagógico debido a las condiciones mismas y a la esencia misma de la institución educativa. Entonces, eso quedaría pues en el papel, que es gravísimo. Yo les voy a ser muy sinceros y francos, muchachos. Cuando uno está redactando un proyecto o formula una propuesta técnica y ejecuta su propuesta técnica, en este caso la institución educativa, cuando hay visitas de pares académicos, es decir, son enviados del Ministerio de Educación para validar que las instituciones educativas, tanto público como privadas y de educación superior, cumplan con los acuerdos de sus documentos maestros que reposan allá en el Ministerio de Educación. Y muchas veces siempre disfrazan, hay cifras que no son, y todo siempre anda muy bien. O sea, es una cosa ilógica. Pero desafortunadamente las instituciones educativas se van hacia esta tendencia, es para mantener la aprobación vigente y no genera planes de mejoras para que realmente exista ese momento donde deba actualizar y deba realmente fortalecer los procesos al interior, ¿sí? Entonces, el papel lo puede todo. Lo que ahí hace el docente, digamos, el rol importante y significativo del docente, es velar porque realmente ese modelo pedagógico y la didáctica que se ajusta al modelo pedagógico, pues sea la que es más conveniente y fortalecer realmente los procesos de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes, independientemente del modelo. ¿Mm? Entonces ahí pues juega también otros valores y otros principios que tienen los docentes, ¿no? Porque hay mucho docente simple, escueto, que simplemente pues, su trabajo, pero no es la vocación. Y eso pues hace también que se disminuyan los niveles en calidad académica de las instituciones educativas. Entonces, cuando uno tiene la pasión, creo que es una condición fundamental que se debe generar del docente para poder iniciar ese proceso de enseñanza y aprendizaje. También sucede que durante los años de experiencia, esto es un término que se utiliza mucho en la educación superior y se curte. O sea, el docente se curte como si fuera una camiseta blanca y luego va pasando a colores amarillo, café, ¿sí? Que ya no se le puede, o sea, no puede regresar al color blanco. Eso sucede también con el docente. Entonces, ya se le parece tan monótono, tan tradicional, tan igual, que no genera nuevos espacios ni nada, y pues eso también hace que los niveles de la educación en términos de calidad pues disminuyan. Entonces ahí pues es un llamado desde ahorita para que ustedes sean muy dinámicos, sean creativos para no caer en esos errores. ¿Mm? Muchas veces cuando uno sale ya graduado y pues nunca ha tenido una vinculación laboral con la educación, uno sale con todas las ganas y toda la disposición del mundo. ¿Sí? Es como la reina de belleza, paz mundial. Pero cuando uno va a ir a las realidades y entiende las realidades y las subjetividades que está al interior de cada institución educativa y los contextos, que ya vamos a entrar a revisar eso, uno se da cuenta que realmente la transformación se genera a partir de la confianza que generemos con el estudiante, porque la transformación se hace al interior del aula, no se hace en otro lado. Socialmente hemos visto que es muy complejo.
a pesar de que haya proyectos, proyectos sociales, obviamente desde lo público que intervengan en esa serie de problemáticas, es difícil. Entonces la transformación debe hacerse en el aula, pero eso también significa que haya un ejercicio retrospectivo en el cual la misma institución educativa apoye los procesos de fortalecimiento de familia, porque si bien la familia es la institución que forma las sociedades, que forman los estados, pues es una institución que no se debe descuidar y que al contrario también se debe fortalecer. Desafortunadamente hoy las dinámicas son totalmente diferentes, donde vemos que los núcleos familiares, los padres están abocados a trabajar y el proceso de crianza termina delegándose a las instituciones educativas y los docentes son los que terminan de criar. Y eso es gravísimo, porque la responsabilidad realmente es, y la exclusividad de la crianza es de la familia. Pero pues no hay tiempo para eso. Digamos una familia tradicional donde los dos se ganan el mínimo, esperan el fin de semana para ir a jugar bolirrana, ir a jugar tejo, emborracharse, pero nunca comparten con el estudiante, ¿sí? Nunca hay un acercamiento real y una construcción lógica de valores al interior de la familia. Es el día a día y espera. Y si el muchacho o la muchacha le va mal en la institución educativa, es problema de él, pero no se dan cuenta que eso es un problema también reflejo de las relaciones interpersonales, interfamiliares que se generan obviamente al interior de la familia. Y aparte de eso, del docente, de terminar de criar al estudiante, tienen que educarlo. Entonces se están haciendo dos actividades en la cual una sí es un rol principal del docente, es decir, la educación, pero pues la crianza no. Y esas son las dinámicas que están generando. Entonces, ¿qué hacen? Flexibilizan para que los padres puedan trabajar. Comedores comunitarios, clubes juveniles e infantiles en actividades lúdicas. Ahorita pues el proyecto, no sé si cambió el nombre, pero había un proyecto que se llamaba 40-40 que eh, fue una política pública en la candidatura a la alcaldía mayor de Gustavo Petro y actividades lúdicas de arte y deporte iban en contrajornada para fortalecer procesos, ¿sí? Entonces de la mañana. Yo fui beneficiario Señor. de ese sistema. Yo fui beneficiario de ese sistema. No es malo, es bueno, ¿sí? Pero pues también era como para extender el tiempo y los chicos no llegaran temprano a las casas a no hacer nada. ¿Sí? Eso iba en concomitancia con la política pública juvenil e infantil, que hay un parágrafo donde habla de la prevención del consumo de SPA, sustancias psicoactivas. Entonces, obviamente al tener tantas horas libres, porque ni siquiera desarrolla las tareas o los trabajos que dejan las instituciones educativas, aunque no debería ser dejarles trabajos ni nada de eso, lo que buscan era mitigar el impacto negativo de esas horas y por eso en contrajornada prestaban esos servicios. No eran todos los días, pero pues sí por lo menos 3 veces a la semana. Y pues el arte, la cultura y el deporte es fundamental en el desarrollo y en el crecimiento psicosocial y psicomotor de los estudiantes. Entonces, bueno, pero digamos que esas condiciones son las que están desvirtuando la legitimidad al interior de las familias, perdón, al interior de las instituciones educativas y obviamente la legitimidad de la didáctica para que ese proceso sea fuerte y sólido y podamos llevar a plenitud en condiciones de calidad. Recordemos, siempre vamos a hablar de calidad educativa cuando nos refiramos a la didáctica y de llevarles algo innovador y real a los estudiantes. Perdón, muchachos. Vamos, ¿me prendes la luz? Gracias. Es que estoy con mi hija, porque aparte de ser docente, ven mi amor y saludas. Te presento a los estudiantes. Espérame un segundito a ver si bien. Porque pues soy docente administrativo, papá, ama de casa, de todo. Vida. Ahora le dicen Zoila. Así Ay, tal Diego, cual, por Zoila. Dios. Amor, rápido, ven y saludas. Bueno, esperemos que esté levantando. Ah, bueno, perdón. Aquí. Entonces,
existe una evolución de las sociedades y los contextos, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de la evolución de las sociedades, y indiscutiblemente de esas sociedades educativas, pues vemos que cada una de las épocas, de las diferentes épocas de la humanidad, se han creado unos modelos que son ajustados al contexto del momento. Entonces, si nosotros hablamos de la condición, en un segundo, saluda. Y hola. Hola. Hola, hola. Sí, mi amor, Hola. a ellos son los que voy a rajar mi vida, por no estudiar. No le haga caso a su papá. Despídete, mi amor, Oiga, diles hasta luego. Diles chao. 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 Ve a ver. Se Entonces, parece a la mamá. sí, es igualita a la mamá. Entonces, esa evolución del ser humano y de las sociedades, pues ha hecho que, de acuerdo a sus contextos, se creen unos modelos específicos y unos métodos de enseñanza específicos para esa época. Si nosotros miramos en la antigüedad, recordemos que el término de academia la monta Platón, ¿sí? El término de escuela lo funda Aristóteles, y esencialmente en estos dos modelos, por ejemplo, el de escuela de Aristóteles, él indicaba que las personas que ingresaban ahí deberían saber leer y escribir obligatoriamente y saber también de matemáticas. Entonces, no era un proceso voluntario donde todo el mundo podía ingresar, como hoy, digamos desde la gratuidad, sino que tenía unas condiciones para poder ingresar a esas escuelas del momento. Y obviamente eso genera un proceso excluyente con otras comunidades, ¿no? O sea, comunidades también de conocimiento que quisieran participar. En la edad antigua, pues obviamente la escuela, pues digamos, sigue con el mismo nombre, y el clero es el que se encarga de instaurar todo el modelo pedagógico y educativo de ese momento. Normalmente, pues digamos que en la educación superior, el mismo clero eran los que se encargaban, por ejemplo, de dictar. Recordemos que hubo una época del oscurantismo. Esa época del oscurantismo es cuando la misma iglesia se encarga de las ciencias, digamos, naturales, la química, otras exactas como la física, química. La psicología también fue una ciencia que en ese momento histórico la iglesia era quien generaba pues como toda la epistemología del momento, y pues era quienes impartían la educación. Ahora, recordemos que ahí en la Edad Media también se fundan las universidades, ¿sí? Y en ese momento que se fundan las universidades estaba prohibido hablar de filosofía antigua. Se generan unos espacios de discusión, como decir unos encuentros una vez al año, donde podía hablar también de eventos políticos, sociales y demás, pero de resto nunca más. Y durante, digamos, 10 años después de ese momento, de ese primer momento histórico que se da, ya se podían hacer 4 encuentros mensuales donde los estudiantes hablaban de ese quehacer político, económico, social, etcétera, para la construcción de posibles soluciones de las problemáticas que se estaban llevando ahí. Posteriormente se hace la transición a la edad moderna, y en la educación, en el modelo educativo de educación superior, se crea la Escuela de Artes, de Bellas Artes, en respuesta de poder entender los fenómenos sociales, políticos y económicos desde las artes, ¿sí? Los modelos educativos, digamos como las escuelas, pues recordemos que es un modelo tradicional, rígido, en ocasiones también podríamos decir era arcaico, hoy podemos decir que es arcaico, pero era el que se ajustaba a ese momento. Eso pues genera una transición hacia la edad moderna, pero pues en la edad moderna más o menos a partir de 1800, es cuando se empieza a instaurar nuevos modelos pedagógicos, aún se mantiene el modelo tradicional. Y hoy pues ya hablamos de modelos pedagógicos alternativos, ¿no? Que fue como en la presentación que les hice inicial para ubicarnos cuáles eran. La didáctica, digamos que ahí no jugaba tanto un rol tan representativo, porque pues se ajustaba era a las condiciones también de la época y a las condiciones del profesor o del docente, porque dependiendo de dónde se encuentra ubicado, pues uno era profesor o docente. Y recordemos que ahí había una transmisión del conocimiento, y que el docente pues era el que tenía la verdad absoluta, y sobre eso
no había ningún reproche ni nada. Hoy, pues obviamente, el aula se convierte en otro escenario donde hay una construcción lógica del conocimiento, genera obligatoriamente una participación por parte de los estudiantes y esa clase de discusión y alegatos es lo que va a conformar las sociedades y en términos de calidad, nuevamente educativa, pues nos va a permitir fortalecer los procesos de las competencias en ustedes. Por eso, considero que los espacios en los cuales yo estoy dictando mis asignaturas son espacios en los cuales no debemos tener temor al error. Porque precisamente cuando nosotros hacemos una construcción entre todos a partir de un concepto, así tengamos el error, los procesos de sensibilización que están realizando cada uno va a fortalecer el proceso subjetivo de la persona que cayó en error y aparte de eso va a fortalecer su proceso cognitivo para poder posteriormente participar con más seguridad. Aquí es un tema de seguridad, ¿no es cierto? Imagínense que el docente fuera bien tímido o que titubeara cada rato, pues por uno no tendría credibilidad, por ejemplo, ¿no es cierto? La timidez, esa serie de sensaciones que también son inherentes al ser humano, pues indiscutiblemente en las aulas no pueden existir, porque la seguridad es importante, no tanto en la credibilidad, porque pues uno, digamos así en la distancia, yo puedo empezar a leerles, a narrarles y leerles, y ustedes no se den cuenta, ¿sí o no? Pero pues en el argot de la docencia ustedes se van a dar cuenta que cuando alguien expone y no pone la cámara, o así la ponga, uno sabe cuándo están leyendo y cuándo no están leyendo, ¿sí? Entonces, digamos que ahí vamos afianzando el oído, afianzando el habla, afianzando lo que uno observa, porque también es importante hacer los ejercicios de observación. Entonces, esos modelos van indiscutiblemente hacia la evolución de la sociedad y se van ajustando a los contextos sociales. Entonces, por eso aquí, en esta diapositiva, se habla de los métodos, las estrategias y los estilos de enseñanza, que es lo que se va a incorporar en cada uno de esos momentos de la evolución. Entonces, si bien existen unos métodos que digamos que era lo que venía explicándoles, que se ajusta a cada una de esas épocas, pues ahí existen unas herramientas lógicas y esas herramientas lógicas y metodológicas son las que se van a ajustar a las condiciones educativas del momento, ¿sí? Y pues sobre eso obviamente hay teoría, hay episte, digamos, sobre ese tema, ¿no es cierto? Una base teórica que va a permitir fundamentar el conocimiento que está ahí y de poderlo entender y explicar, ¿no es cierto? Entonces, en algunos textos, por ejemplo, Aristóteles, como el del método, la lógica filosófica, él explica su modelo de escuela, ¿sí? Cuando abordamos, digamos, el término de la academia, en la República de Platón, ahí empieza a abordar como los primeros pinos de la academia y empieza a explicar su significado. En la Edad Media, pues San Agustín y Santo Tomás hablan de la escuela y de los procesos de enseñanza que allí se deben generar, ¿sí? En la transición entre la Edad Media y Edad Moderna y ya Edad Moderna, pues bueno, ahí ya hay mucho más teoría. Rousseau es uno, Freire es otro, modernos de Subiría, bueno, hay un montón de pistas que ustedes debieron haber visto en epistemología educativa, es lo que ustedes ven. ¿Sí? ¿Ya la vieron, verdad? ¿O no? Sí, epistemología de la Sí, educación. Sí, señor. Listo, entonces precisamente esa epistemología de la educación va a ser la base teórica, los principios teóricos en los cuales se va a fundamentar la educación como concepto. Entonces, pues de allí obviamente van a surgir una serie de herramientas, ¿no es cierto? Hay unas estrategias, entonces las estrategias digamos que estarían abordadas, puede ser desde la misma didáctica que se genere al interior del método, y esto implica que allí haya un contexto de aprendizaje, un aula de aprendizaje, unas características también principales de los estudiantes de esos momentos, porque pues no, o sea, nosotros no nos comportamos como en la edad antigua ni en la edad media, ¿no? O sea, hoy tenemos comportamientos que son inherentes a esta sociedad, a este momento histórico de la humanidad. Habrán personas que tengan ese comportamiento, ¿sí? Que sean un poco arcaicos, pero pues eso también obedece a las lógicas de cómo lo crearon, ¿no? Su proceso de Profe, crianza. Señora.
Qué pena. No, es que ya ahorita creo que llega a Milciades, entonces creo que para que le No, des listo, no hay problema. ingreso. Vale, perfecto. Entonces, el ambiente de aprendizaje va a ser ese espacio físico idóneo y adecuado para que el estudiante encuentre una estructura y un ambiente sano que le permita mucho más fácil poder llevar sus, bueno, digamos, de ese proceso de enseñanza y aprendizaje, poderlo adquirir fácilmente, ¿sí? Entonces, por eso, digamos que cuando nosotros mirábamos los modelos y hablábamos un poco de los ambientes de aprendizaje, decíamos que el modelo tradicionalista, en ocasiones el conductista, parecían como la escena del Chavo del Ocho y la de Pink Floyd, ¿no? O sea, ese esquema rígido en la educación. Ahora, si hablamos de otros modelos modernos, pues no permiten eso porque precisamente trabajan es a partir del discurso, normalmente el discurso de la otredad, donde no hay sujetos ni objetos de investigación, sino que todos hacen parte de una misma comunidad, todos son objetos, todos son sujetos de la investigación, y la construcción lógica de los escenarios, la construcción lógica de la educación se genera a partir de los saberes de la comunidad, ¿sí? Entonces, y eso significa de que hay un escenario totalmente diferente. Ahora, si nosotros miramos un ambiente de aprendizaje en el sector rural, pues lo que tratan de hacer la comunidad y lo que tratan de hacer los docentes es normalmente de pintar y de decorar la escuela, pero la escuela no debería ser el escenario idóneo para que los estudiantes del sector rural disperso aprendan. ¿Cuál sería el escenario idóneo para este tipo de población, muchachos? ¿Cuáles creen? No sé si el mismo campo o... Exactamente, así Buenas es, Juan tardes, qué pena David. llegar tarde. Hola, ¿cómo estás? ¿Bien, bien? Buenas tardes. Profe, muy bien, qué pena que es que estaba trabajando y apenas llegué pero volado. Listo, mi hermano, no te preocupes, Vale, tranquilo. pues. Listo, fresco. Exactamente, Bienvenido, entonces, Michelle. en un contexto, en un ambiente de aprendizaje en el sector rural, definitivamente debería ser el campo, no debe ser una institución, porque ellos tienen una dimensión de la libertad totalmente diferente a las ciudades o inclusive al casco urbano de los municipios. Y su escenario es tan amplio, tan lleno de cosas, que les permitiría obviamente poder, por un lado, enamorarse más del campo, crear una perspectiva eh, eh, de relevo generacional y realmente una perspectiva desde lo económico, creyendo que el campo los va a fortalecer y los va a favorecer en ese aspecto, porque su proceso Profe, formativo debe ser allá. Señora. en ese aspecto, o sea, tendría que ver como lo que decían las lecturas, ¿no? Una parte que, o sea, el conocimiento debería ser de acuerdo a lo que el estudiante, bueno, la persona vaya a hacer hacia futuro, que la ponga en práctica. De pronto ahí también se puede hacer esa relación con los colegios agropecuarios o algo así, por ejemplo, en ese campo. Lo que pasa es que digamos que si ustedes miran en esa máxima, diría Descartes, en ese punto en específico que está en el primer capítulo, ¿no es cierto? Que nos habla de, digamos, como los contra que tiene la didáctica, y cuando nombra ese, pues precisamente el modelo pedagógico es el que juega el rol significativo en ese momento, ¿sí? Es el modelo. Entonces te haría una pregunta para seguir respondiéndote lo que me acabas de preguntar, Carolina. Frente a esa máxima que está diciendo el autor, ¿cuál sería el modelo pedagógico de los que vimos la sesión pasada que se ajusta a esa máxima? Donde lo que buscan es que el estudiante realmente encuentre cuál es su virtud y a partir de sus virtudes iniciar todo el proceso de enseñanza y aprendizaje. Pues sería, creo que, no sé si es el sociocultural o el investigativo, donde lo involucra, o sea, los mismos estudiantes, o sea, se meten en, o sea, el profesor propone el problema y ayuda a que los estudiantes se metan dentro de la investigación, pero del contexto. No sé. Claro, no, es que de ahí desde ese momento lo que se hace es obviamente un diagnóstico y el diagnóstico va a poder determinar cuáles son los intereses que tiene el estudiante, algo que no pasa acá. Aquí no hay diagnóstico, ¿sí?
Y a partir de eso Profe, se le una pregunta. construye, ¿sí? Es que, pues no sé si me perdí. Cuando usted ahorita hablaba sobre me lo dijo antes, lo del tema de la escuela rural, ¿no? Que debería ser en el Sí. campo. ¿Hasta qué punto, pues, dentro de la posmodernidad, verdaderamente no se limita? O sea, es porque es de campo, entonces, quédese ahí. O sea, como para que no se entienda esa pues, discriminación frente a lo rural y lo urbano, sino cómo se puede verdaderamente sincronizar, ¿no? O articular mejor, como orientar, ¿no? Frente a las personas que estén a campo que quieran de pronto la parte de ciudad. No desconociendo, obvio, sus raíces y pues el trabajo que ellos tienen, pero sin duda alguna creo que hoy la mente del campesino es estudiar para salir del campo, por decirlo de alguna manera. ¿Sí? Claro, Entonces, hay varias políticas educativas al respecto. ¿Qué es lo que sucede? El campo se está envejeciendo, ¿sí? Y el relevo generacional, es decir, los millennials y los centennials, no quieren y los estar en el pandemias, campo, los pandemias, no quieren estar en el campo, se quieren ir a la ciudad, porque en la ciudad encuentran otras ofertas y otra serie de elementos que el campo no les da, porque el campo no le es atractivo. Yo tuve la oportunidad de trabajar formulando planes de desarrollo, como en el 2010, ya eso fue hace años. Y de todo el ejercicio, digamos, de las mesas de trabajo, cuando hablábamos de la mesa de educación, solamente un solo niño, un solo pelado, convencido y amando el campo. Y el chino no estudiaba porque él quería dedicarse a labrar la tierra. De resto, todos querían venir. Y en ese momento la situación que se presentaba era que los niños y los pelados, bueno, digamos que entre 18 y 19 años que llegaban a la ciudad, o son guardas de seguridad, o están trabajando en oficios varios, o son albañiles, ¿sí? Muy pocos son los que pueden acceder a la educación superior. Eso en ese momento. Después, porque eso fue en Cundinamarca, la gobernación de Cundinamarca sacó unas políticas públicas donde hay unas becas, unos incentivos económicos para el sector rural, vienen a la ciudad a estudiar, pero en contraprestación tienen que regresar al campo y trabajar en el campo 1 o 2 años. Si no, le cobran la totalidad de la matrícula. Hacerle seguimiento a esto, uno dice, bueno, es fácil, pero realmente no le hacen seguimiento, entonces se lo pasan por los cuernos y pues el estudiante termina quedándose en la ciudad y prefiere pagar la totalidad de la deuda, si lo llegan a pillar, porque en el campo no encuentran esa... Claro, ya hay educación virtual, hay universidades que están en lo rural, la Universidad Minuto de Dios, que es una de las más grandes, la UNAD, entonces tienen sedes en los sectores rurales, pero pues el problema, el SENA, pero ya vamos a mirar cuál es la dificultad ahorita, y siempre son los mismos programas. Ahora, en el campo, ¿cómo van a generar tantas cortes, por ejemplo, de contaduría pública? O sea, ¿yo para qué quiero 3.000 egresados de contaduría pública en un municipio de 10.000 personas? Eso no tiene sentido, ¿sí? Pero pues bajo la lógica, digamos, normativa y de negocio que es la educación, pues eso sí tiene un sentido, ¿sí? Ahora, deberían haber, programas académicos agropecuarios que realmente entiendan cuáles son las necesidades del contexto y que combatan esas necesidades, porque si yo quiero que los estudiantes se queden en el campo, pues necesito es incentivarlos por medio de la educación para que ellos se puedan quedar en el campo. Si no, pues no tendría ningún sentido, ¿no es cierto? Y eso pasa también con el SENA. ¿Yo para qué quiero que todos los chicos de 10º y 11 durante 5 años tengan un técnico laboral administrativo y luego pasen a la Uniminuto porque pues es el proyecto de, eso se llama, ay, pucha, se me fue la paloma, articulación, el proyecto es una política pública de hecho, de articulación y pasen a estudiar administración de empresas. Vuelve y juega, ¿yo para qué quiero 10.000 administradores de empresas en un municipio tan pequeño? Entonces no tiene sentido, ¿sí? Más cuando digamos que la lógica del SENA sí tiene una cantidad de oferta institucional, pues él debería cada 1 o 2 años estar renovando esa oferta, ¿no? Se mantiene la misma.
Entonces, por eso es que hay un desequilibrio también en lo que pasa en las ciudades y lo que pasa en el sector rural, porque pues no hay una gran oferta que permita que el mismo campesino escoja, tenga una variedad, un abanico de posibilidades, no existe, ¿sí? Entonces, por eso se encuentran estas dificultades. ¿Listo? Muy bien. Ahora, pues miramos los estilos. Digamos que los estilos van a estar efectivamente acorde a los modelos didácticos que nosotros implementemos de esa caja de herramientas lógicas que está en la parte metodológica, ¿sí? Y pues son características propias, digamos, del momento, ¿sí? Entonces, ojalá ustedes tengan la oportunidad de trabajar en el sector rural, que tengan la oportunidad de trabajar en el sector urbano y se van a dar cuenta que las lógicas son totalmente diferentes y ustedes tienen que ser súper hábiles, avispados también, para realmente llevarles un proceso sensato, un proceso justo de educación a las personas que están allá y que ustedes van a apoyar en su proceso de educación, ¿no? Entonces, esa es una estructura, digamos, de los métodos, estrategias y estilos de enseñanza que permite ir incorporando, pues, el método didáctico al modelo didáctico. ¿Sí? ¿Tienen alguna duda, muchachos? ¿No? Perfecto. Listo. Entonces, aquí también es muy importante porque tenemos que hablar del sistema de educación. ¿Nosotros habíamos dicho que era el sistema de educación? ¿No? ¿Ninguno? Yo les había dicho en la sesión pasada que el sistema de educación... Hace parte, bueno, el sistema hace parte como dentro del paradigma que tiene que entrar todo tipo de instituciones que quieran ofertar, ¿no? Ese derecho fundamental. Entonces, creo que el sistema rige bajo la ley 115, creería. Sí, pero bueno, lo que pasa es que el sistema de educación, aquí con esta presentación que les estoy mostrando, es mirar cuáles son los diferentes núcleos uy, se me olvidó. Ay, pucha, se me fue. Ciclos. Sí. Juan Bueno, David, despídete. ¿cuáles son los ciclos que Ciclos, conforman niveles, el proceso formativo del estudiante? ¿Sí? ¿O niveles? ¿Niveles? O niveles, sí. de ahí, sí. Entonces, pero también existe un sistema educativo que se genera a partir de las instituciones que conforman ese sistema. Que habíamos hablado de la presidencia, del Ministerio de Educación, de la Secretaría de Salud, a nivel general. Hay otros tantos instituciones que hacen parte de ese sistema educativo en instituciones. Pero para poder hablar del sistema educativo, vamos a hablar de historia, muchachos. Yo sé que les encanta la historia. Entonces, con eso, digamos, ya tenemos una claridad de lo que es el sistema educativo y cuando hablemos de ese sistema educativo, pues ya lo aterrizamos sin ningún inconveniente. ¿Listo? Entonces, resulta que vamos a hablar esencialmente desde la conquista. La conquista, pues digamos que el primer modelo de escuela es incorporado, ustedes saben que de una forma abrupta, por pues, la comunidad española que llegó obviamente a las Américas y pues hubo un proceso de adoctrinamiento, ¿no es cierto?, impunitivo, en la cual pues el modelo católico que se instaura y el modelo tradicional aborigen, pues mítico también, pasa a otro nivel, ¿no es cierto? En ese momento, pues el modelo, digamos, viene como instrumentos habituales para poder pues, ejercer un proceso ahí de implementación de un modelo nuevo, ¿sí? Y pues eso también les permite, digamos, a los españoles poder empezar a generar una conversación con ellos, pues bueno, o un medio de comunicación, porque pues ninguno de los dos hablaba alguna de las lenguas, ¿no? Además que eso fue un proceso complejo, porque pues si no saben hablar la lengua ninguno de los dos, y en este caso la conquista, los conquistadores instauraron su modelo, pues imagínense cómo hicieron para poder enseñarles a los indígenas de la época el idioma del castellano, porque no había un traductor. O sea, ahí hay unas cosas que uno no sabe cómo pasaron, ¿sí? Pero pues es interesante poderlas traer porque
pues es curioso, o sea, realmente no había por allá en España o en Europa un letrado, una persona culta que supiera de lenguajes aborígenes. No, normalmente esos letrados, como ustedes saben, dentro de la historia, los helenistas, por ejemplo, los patriarcalistas, ellos eran personas cultas y ese cultismo es lo que le permite a ellos traducir textos, ¿no? Digamos que están del latín, del hebreo, a un idioma, pues al idioma que ellos manejen, ¿sí o no? Pero acá no, o sea, aquí no pasó eso. Pero bueno, ese digamos que es el primer momento. Eh, Después, digamos, de la colonia, de la conquista, pues llegamos a una parte donde se instauran digamos, unas comunidades educativas, ya unos modelos, con unos ambientes de aprendizaje, y pues la iglesia es quien mantiene el modelo, ¿no? El modelo normalista. Ese modelo normalista nace en Europa, especialmente en Alemania, y digamos que la esencia de ese modelo normalista es que uno, pues obviamente el sistema está amparado desde la iglesia, pero quienes estudiaban en esas instituciones educativas normalistas eran solo las mujeres. No había hombres estudiando normalmente en esas instituciones normalistas. ¿Por qué? Porque ellas al terminar prestaban un servicio de educación y pasaban automáticamente a las instituciones educativas a dictar y se generaba un relevo generacional para pues ya las que se iban a pensionar y demás, y ellas pues seguir con su modelo educativo y demás. Ya después viene la profesionalización, entonces aquellos que entraron a una escuela normalista, inclusive hoy en Colombia, que son normalistas, pueden presentarse a los concursos públicos de las plazas docentes en todo el país. No necesitan ser profesionales, por ejemplo. Y ese modelo, obviamente, se incorpora desde este momento en las Américas, porque pues era el que estaba ya en la época, ¿no? Acá recordemos que es el retazo del retazo de modelos europeos y hoy aún se mantiene como ese mismo sistema así. Entonces, pues ya se incorpora ese modelo normalista en las Américas. Más o menos hacia el año de 1800, 1850, ahí es cuando se empieza a incorporar unos nuevos modelos como el de Escuela Nueva, por ejemplo, que obedecía a una lógica de educación para la ruralidad, porque pues la ruralidad era mucho más dispersa. ¿Y por qué era mucho más dispersa? Porque obviamente no había tantas carreteras, vías de acceso, digamos que los vehículos y esa serie de cosas, ¿no? ¿No es cierto? Era el humo, eso sonará un poco xenofóbico, pero pues así es como lo narra la historia, a lomo de burro o a lomo de indio o a lomo de negro. Entonces, eran caminatas a caballo donde se llevaban esclavos y demás y llegaban al punto donde necesitaban llegar. Y pues era ruralidad, no habían ciudades principales ni nada de esto. O sea, digamos que eran más la concepción del municipio, ¿no? Lo municipal. Y al interior de lo municipal, pues era donde quedaban las instituciones educativas, que aún se mantiene el mismo modelo. Pero, pues en algunas ocasiones, esa escuela nueva llegó al territorio y pues empezaron todo un proceso también de educación para estos sectores. Términos de calidad, pues poco a poco, porque si nosotros miramos, por ejemplo, mi padre y mi madre, que normalmente los pongo de ejemplo, ellos solo hicieron hasta tercero y hasta quinto de primaria en el municipio donde ellos vivieron, ¿sí? Y bueno, aprendieron a leer y a escribir, eso sí, con la ortografía tenaz. Y cuando me escriben por WhatsApp, me da dolores de cabeza, pero pues son mis padres, ¿sí? Entonces, pues no los puedo regañar porque sé que su Dígale modelo que le educativo envíen fue audios, ese. profe, así se evita el dolor de cabeza. Pero eso es lo otro, que también hablan mal, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues su modelo fue ese. Y fueron personas que estuvieron abocadas siempre a trabajar, por ejemplo. Entonces, pues la construcción obviamente académica y demás, ellos no. Y eso generó, digamos, en este momento en la historia que pues la educación no fuera, pues obviamente no estaba concebida como un derecho, sino como un servicio, como un servicio. Y eso durante
casi un siglo. Ya en el año de 1950, cuando se crea el ICETEX, se le da otro sentido al sistema de educación, ¿sí? Y aquí, pues digamos que ese sistema de educación abordado desde la institucionalidad, que era lo del ministerio, etcétera, aunque en ese tiempo no existían los ministerios, permite empezar a organizar de una manera más adecuada y a pensarse cómo debería ser la educación en el país, ¿sí? Producto de ese pensamiento y del cambio de, de la Constitución, se obliga a incorporar un sistema educativo, pero esa obligación está sujeta a lo siguiente, muchachos. Resulta que hubo organizaciones internacionales de las cuales hicieron unas investigaciones y esas investigaciones obligaron a los países tercermundistas a incorporar en su bloque de constitucionalidad, es decir, el preámbulo, y en la constitución política, el sistema educativo. O sea, es obligatorio y debieron de vincularlo como un derecho. ¿Sí? La educación es un derecho. Hoy, no sé si de pronto ustedes en educación legislativa vean o dialoguen sobre si la educación es un derecho fundamental o es un derecho civil y político. Porque esa es una discusión importante que se debe generar en el aula, ¿sí? Entonces, esa serie de condiciones, digamos que aún no son como muy claras. Unos dicen que sí, otros dicen que no, pero pues bueno. Llevaron a incorporar pues el sistema educativo. ¿Listo? Entonces, como resultado de ese ejercicio, se tiene ahora sí la presentación que se encuentra aquí. Está el área preescolar. En cada uno de estos ciclos que nosotros vemos, existen unas políticas públicas que fundamentan ese área. El área de preescolar, ¿cuáles son los cursos o los niveles que están al interior, muchachos? Lo que conocemos como jardín y todo eso, ¿no? Ajá, entonces está Transición, Párvulos, transición, transición, prejardín. párvulos, que es el caminadores, inicial, gateadores. de 0 a 6 meses. Lo que pasa es que eso de gateadores y perritos y Caminadores y cositas, voladores. es como, es ponerle un mote al ciclo que hay ahí, ¿sí? Pero pues está el ciclo de 0 a 6 meses, ¿sí? Que es párvulos, luego prejardín, luego jardín, luego transición. Estábamos hablando de 4 años. Déjame ver si acá me permite hacer algo aquí. ¿Cuál era el orden? Perdón. El orden es párvulos, prejardín, jardín y transición. ¿No, Juan David? ¿Vino a antojarnos a todos? Y Que se lo así no, come así con no se gusto, duerme, ¿no? man. Y se lo come con gusto. Mi cocina está lejos para bajar. Hermana, le comparto. Esperen porque no me Gracias, permite, Dieguito. no me permite que... Profe, yo pasé por todos esos ciclos, ¿sí? lamentablemente. Pero no se nota, oiga. Mi papá, sí, mi mamá le tocó trabajar y mi papá no aportaba tanto, entonces creo que estuve en el jardín desde que gateaba. Ay, este ya no me permite rayar sobre el... Pero ahí se puede, ¿no? No, es que no tengo la función. Me hace son ¿Cómo que preguntas. no? Pero bueno, no. Entonces me van a hacer un favor. En el chat del grupo vamos a poner preescolar 4 años, ¿vale? Cualquiera. Y me hagan el favor. ¿Listo? A esto hay una política pública que se llama de 0 hasta siempre. ¿Mm? Y obliga a que los niños estén en esos procesos formativos. Ahora, desde lo público, mi hija, por ejemplo, está en uno de los jardines del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Con la mamá no es docente,
bueno, pues usted sabe que yo no soy licenciado, yo soy administrador público, pero pues llevo muchos años vinculados con la educación superior y pues tengo un conocimiento previo. Entonces yo le decía a ella, yo no quiero un colegio donde tenga uno que hacer trabajos que le digan qué tiene que hacer al niño, sino quiero es un colegio donde mi hija sea feliz y juegue. En ese tiempo yo vivía en Castilla con mi pareja y recorrimos todos los jardines de Castilla. Castilla tiene, mire, por lo menos unos 150 jardines. Y le generan una necesidad a los padres que los niños no necesitan. O sea, la niña de 2 años, de año y medio, ¿para qué quiere estar en ballet? Eso no tiene ningún sentido, ¿sí? Y eso generaba sobrecostos. Entonces, aparte de la vinculación, o sea, lo que es la matrícula y la pensión, el almuerzo va por aparte, si se cuida 1 hora más es por aparte, la ruta también es por aparte, entonces uno, por un mes del niño allá, era como 1.000.000, entre 800 a 1.500.000, dependiendo del jardín, ¿sí? Ahora imagínense mantener al niño 4 años iniciales, donde no es feliz. Porque los otros que son muy astutos, pues cuando uno ingresa siempre están los parqueaderos de las casas, ¿no? Porque son en casas. Y en los parqueaderos ponen las pelotas, los rodaderos, los juguetes. Cuando uno entra con su hijo de primerazo, pues el niño se enamora de eso. Y uno deja al niño ahí y son felices mientras que le hacen el recorrido por la casa. Cuando salen, le dicen a uno, ¿sí el niño cómo es de feliz? Es que son muy astutos, ¿no? Mentiras. Entonces, pues mi compañera, la mamá de la niña, ella ya había sido mamá y sus hijos habían estado vinculados en uno de los jardines del ICBF. Entonces preguntamos en varios y obviamente yo miré el modelo y el modelo está basado en el juego. Toda la construcción del niño está en el juego. Y cuando nosotros fuimos a hacer las visitas, mira, los niños eran rojitos, felices, contentos, ¿sí? Y eso era lo que estábamos buscando. Entonces, dependiendo de... Salió más económico. Súper barato, porque es que solo pagamos 150.000 pesos. Pago más de ruta, Creo que mi realmente. hermanita también estudió en Y el ICBF. tiene, pues, el servicio de jardín que va de 7 a 4 de la tarde. Y tienes 4 alimentos durante el día. Desayuno, 11, almuerzo, 11. ¿Sí? Aparte de eso, le dan mercados. Hacen talleres con los papás. Involucran a los papás en los procesos, en las Escúcheme. actividades. ¿Sí? Entonces, pues bueno, eso depende de qué es lo que uno quiere para su hijo, ¿no? Eso es lo que quiero para mi hijo. Y de hecho, pues en la educación ya primaria, sí quiero es un modelo experimental para ella. Porque quiero que mi hija sea feliz. ¿Mm? Entonces, en la educación básica primaria, decimos que en la educación básica primaria estamos de primero a quinto, ¿no es cierto? Y en la educación básica, según por la política pública que creo es no me acuerdo si es la ley 115 o un decreto que reglamenta esa ley 115, nos dice cuál es la edad de ingreso acá, para primero. La edad de ingreso es de 5 años, ¿sí? ¿Por qué? Porque digamos que es el proceso más adecuado y idóneo para el estudiante poder empezar a adquirir ya las habilidades que necesita y la formación básica, por eso es básica, ¿no? Primaria, es básica en cuanto a la aritmética, en cuanto a leer, escribir, en cuanto, sí, como esos procesos de formación. Y aquí vamos a estar 5 años, ¿no es cierto? Hay muchachos que en el preescolar pueden durar hasta 5 años porque aún están muy pequeños para pegar el brinco a la educación básica, ¿sí? Eso sucede. Entonces, repiten un año más. Acá, pues, no. O sea, si entra de 5, toda institución educativa le va a decir que es de 5 años. Si el chico es súper pilo y súper dotado, hay otro tipo de educación para estos chicos que los vinculan y obviamente, pues, es otro proceso totalmente diferente. Pero entonces, primaria, 5 años. En el chat, por favor. Educación básica. La educación básica va de 6º grado a 9º, ¿no es cierto? Son 3. Y uno en 9º se gradúa. ¿Ustedes sí se graduaron en 9º o no?
Obvio, con honores. A la tercera. No, yo no, hasta, Yo ¿Hasta sí, once? de básica Casi no me básica gradué, media, casi. ¿cómo se dice? Básica, no, Yo también. básica. Básica También, yo secundaria, sí. porque la otra es la media, educación no, yo media en la media. secundaria, Yo ¿sí? de noveno, sí. Entonces, en noveno, pues normalmente uno se graduaba, le daban ahí como un título simbólico y si uno quería seguir estudiando, podía estudiar y si no, pues no. Hoy es un requisito salir de 11. ¿Mm? Acá, pues estamos 3 años, ¿sí? Listo. Educación media secundaria. Aquí pues habla de académica y técnica, ya vamos a entrar a explicar eso. Entonces son 2 años, ¿vale? 10º y 11. Aquí en esta educación lo que hace es profundizar un poco más los conceptos y es de prepararlo supuestamente para las pruebas a ver. Eso no pasa. Es académico porque porque la institución educativa Profe, no tiene ningún enfoque. Señor, qué pena. Voy a poner un poquito, voy a quitar la cámara, que es que no voy a almorzar y voy a almorzar porque tengo hambre, pero yo estoy escuchando, ¿listo? tranquilo, no hay problema, mi hermano. Provecho. Bueno, gracias. O sea, Bueno, Dora, no, ¿Listo? Perdón. Entonces, bueno, es académico porque no tiene ningún enfoque de profundización. Cuando es técnico en la institución educativa es porque tiene un enfoque de profundización, ¿sí? Entonces, que es agropecuario, algunos son industriales, ¿sí? Como esa serie de connotación. Hoy, por la política pública de articulación, está el SENA involucrado en las instituciones educativas públicas, no solamente públicas. En las privadas no existe el SENA vinculado en esos procesos, ¿no? Porque pues ellos autónomamente pueden decir si es educación media técnica, agropecuaria, etcétera. Y el SENA, pues durante 10º y 11 realiza los procesos de formación para sus niveles técnicos laborales, porque ese es técnico laboral. Ahora, cuando el estudiante ya se gradúa de 11, si quiere seguir vinculado con el SENA y terminar el técnico laboral, lo puede hacer. ¿Mm? Entonces, ciclo complementario normal superior 2 años. Ahí es cuando el estudiante con la tecnológica y la técnica, digamos, estos tres momentos que lo podemos unificar en uno solo, ¿sí? Es cuando estudia un tecnólogo, por ejemplo. Entonces, aquí como ya sale con un técnico, el mismo SENA se encarga de homologarle, ¿no es cierto? Solo con el SENA, no puede homologar con otras instituciones educativas, y él puede terminar de hacer su tecnólogo. Ese tecnólogo dura 2 años, ¿sí? yo Entonces, hice ese proceso, profe. ajá. ¿Y terminaste el tecnólogo o no? Sí, yo salí como, pues no era técnico en el tiempo. Era como un algo auxiliar, algo así, del colegio. Hice tecnólogo 2 años y después homologué en la universidad algunas cosas. Sí, ahora pues hay un convenio, es decir, un trato interadministrativo, y hoy pues los que hacen tecnólogos en muchas universidades le homologan hasta 6º semestre, hasta 4º semestre, dependiendo de... Es malo, o sea, homologar tanto es malo Me está porque... diciendo mal, No, contador. no, no, es que ¿sabes cuál es el problema? Te voy a decir cuál es el problema. Que parece que la institución educativa le diera afán de sacar muchos estudiantes. Y se están olvidando que en los primeros semestres hay unas asignaturas que son fundamentales en el proceso de formación, ¿sí? Y muchas veces, inclusive, lo que se estudia en el SENA no se puede asimilar con la formación de la educación superior, ¿sí? Claro, yo no digo que el SENA sea malo, a mí me parece que es súper escuelero, pero los chinos que salen de allá salen duchos en ofismática, o sea, con muchas habilidades y muchas herramientas, ¿sí? Y pues eso es importante, pero pues homologarles tanto, ¿a ti cuántos semestres te homologaron? Yo entré así como a cuarto, profe. Sí. Lo que pasa, profe, a lo que yo voy es que hay muchas materias dentro de las carreras, pues que yo no digo que no sean importantes, pero de una u otra manera dentro de la práctica como que se pueden complementar. Para mí una parte teórica de lo que uno ve en la universidad, pues puede ser un 20% frente a un 80% que ya es dentro de la práctica. Uh -huh. Creería yo, ¿no?
pues es como en mi experiencia. Porque muchas veces se queda, por ejemplo, acá hemos visto materias y vemos y vemos y vemos, y pues sí, la teoría, y qué bonito que al final si no, uno no se apropia ese conocimiento porque no hay como tal, en decir, oiga, lo puedo poner o articular frente a X cosa, pues en el tiempo eso se olvida. Las vi, pues chévere, Ok, pero pero ahí bueno, yo queda. así digo cosas porque pues cuando uno está en el mundo académico, todo siempre es un proceso de aprendizaje nuevo e innovador. Y de ahí pues uno tomará herramientas que le sirvan realmente para la vida y para su proceso de formación, ¿sí? Pero bueno, pues eso ahí son discusiones que podemos entablar. Entonces, ¿cómo vamos? En educación media serían 2 años, en la complementaria, que puede ser la técnica profesional o la tecnóloga, ¿sí? Dependiendo de, pues el máximo son 2 años después de salir de la institución educativa, ¿sí? Si yo no tengo ningún técnico en la educación media, puedo extenderme hasta 3 años, porque el tecnólogo dura creo que 2 años y medio, 3 años, más o menos. Listo. Pues cuando yo estudié 2. Ok, perfecto. Pero porque saliste también ya te homologaron el técnico profesional de la No institución sé, educativa, ¿sí? Por eso es que año y duraba solo 2 medio años. y 6 meses de práctica. Ok, bueno, entonces ahí ya pegamos el brinco a la educación superior. La educación superior, dependiendo del programa, pues normalmente dura 5 años, ¿no es cierto? Entonces, por ahí 5 años. Pero si de la educación técnica, pego el brinco a la educación superior, pues son entre 2 y 3 años. Pero si pego el brinco es desde la educación media académica o técnica, inclusive, sí serían los 5 años de profesionalización. ¿Listo? Entonces, porfa, lo van escribiendo ahí. Y cuando hablamos de especialización, digamos de posgrados, estamos hablando de especialización, maestría, doctorado y postdoctorado. La especialización dura 1 año. La maestría dura entre 2 y 3 años. ¿Por qué? Porque una cosa es terminar las materias y otra cosa es graduarme. El doctorado dura 5 años y el postdoctorado dura otros 5 años. Profe, una pregunta, bueno, no sé si venga al caso, pero ¿por qué, exacto, la maestría, las especializaciones y todo eso son tan costosas? ¿O es mi impresión? Porque en el país es costosísimo. O sea, Depende. ya hoy las especialización, lo que pasa es que la especialización profundiza un tema en específico, pero ya la especialización no son tan perseguidas por las personas, ¿sí? Ahora se abocó fue hacia las maestrías, porque el requisito laboral es la maestría, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo tengo maestría en intervención social, pero yo sé que en algún momento quiero hacerme una especialización para retomar unos conocimientos que tengo ahí que se me han olvidado en cosas matemáticas, ¿sí? Por ejemplo, en finanzas públicas, ¿sí? O algo que tenga que ver con contaduría pública. Entonces, hago una especialización para refrescar esos conceptos y todos los procesos y demás que se generen al interior, ¿sí? Pero pues eso no me va a dar puntos ni nada de eso, ni siquiera en una convocatoria pública me da puntos. ¿Sí? La Profe, maestría pero Hoy una sí. pregunta, especialización profe. no es tan Señor. importante. Eso yo estaba leyendo hace poquito en el tiempo, salió porque usted menciona lo del postdoctorado Ujú. y decía que es que eso no debería llamarse así, sino que eso debería ser parte como de la experiencia dentro del doctorado, porque muchos países, digamos, europeos o bueno, en otros lados, no lo toman como si fuese otra carrera, bueno, no sé si decía así exactamente, pero que no se debería llamar postdoctorado, sino que hace parte de la experiencia dentro de los doctorados que la persona pueda tener. Aquí en Colombia, porque así lo llaman en Colombia, entonces no sé ahí. Claro, es que ¿sabes cuál es la situación? Bueno, ya les explico eso. El doctorado, bueno, la maestría puede ser en profundización o puede ser en investigación. Yo les aconsejo que si ustedes van a hacer una maestría, la hagan en investigación, o sea, que su enfoque sea la investigación, ¿sí? No la profundización. Mm, El doctorado, el doctorado sí es 100% investigativo, uno ve unos pocos seminarios, pero el resultado del doctorado es que uno debe sacar teoría. ¿Mm? Profe, pero Que es eso es lo ambigua la complejo. diferencia.
entre doctorado y postdoctorado realmente? Ya les digo cuál es la diferencia. Entonces, un doctorado acá es tan costoso, muchachos, y aparte de eso pide la exclusividad. Un semestre vale dependiendo de la universidad, entre 10 a 20 millones de pesos. Y en los 5 años un doctorado vale entre 100 a 150 millones de pesos, 200 millones de pesos. O sea, es muchísimo dinero, es muy caro. Borja, con eso monta un colegio. Creo que me conviene fundar el colegio. Por eso decía, porque yo estaba pues mirando costos alguna vez y, o sea, es terrible. O sea, un Entonces, yo voy a hacer semestre. mi doctorado afuera porque aquí es imposible. Aquí es imposible, ¿sí? El postdoctorado, ¿qué hace? Profundizar mucho más en la investigación. Y aquí es mejor dicho que uno se vuelve ducho para sacar teorías. O sea, es dedicarse, mejor dicho, es a escribir y a publicar. ¿Sí? Y obviamente pues tiene un costo, que es más caro que el doctorado. ¿Listo? Entonces, me hacen un favor y súmenme todos los añitos que vimos. Hágame dos sumas, Juan Diego, y sume. Carolina. Entonces, Juan me va a sumar lo siguiente. Cuando llegues a el ciclo complementario normal superior, ¿sí? O sea, de la educación media académica brincas a la, a la educación profesional. ¿Listo? Y ahí ya a la especialización, maestría y doctorado y postdoctorado, ¿vale? Y Carolina, me ayudas cuando llegues a la técnica, acá con los ciclos que serían 3 años, ¿vale? O sea, más estos 3 años, más los 2 años de la educación superior y todos los que van acá al final. Y a ver cuántos añitos son. O sea, pero desde Desde técnica preescolar. profesional, No, desde preescolar, desde preescolar. ¿sí? Cuando llegues a la media técnica, sumas los 3 años que está en la educación técnica o tecnóloga, ¿sí? Esos 3 años. Hay más los 2 años de profesional y el resto de años de especialización, maestría, doctorado. Juan, ¿tienes ya el dato? Te vale la ayuda de un amigo. La ayuda de Diego, que es el contador, por Dios. No, es que no le entendí. Yo tengo que sumar desde el ciclo complementario hasta dónde. No, desde preescolar, cuando llegues a la educación media, Ah, ok. ahí pegas el brinco a la educación superior, profesional, ¿sí? Ah, O sea, aquí sumarías es preescolar, educación básica, primaria, secundaria, técnica, los 5 años de educación profesional y todos los años de posgrados. ¿Y al fin preescolar son 3 años o solo se deja como uno para la suma? 4. 4 años. 4, 5. Los posgrados cada uno es de un año, ¿sí? ¿Más o La menos? especialización es 1, maestría son 2, Sería 2. doctorado 5, postdoctorado 5. A mí me dio 33, la edad de Cristo. A mí 31. 31. Yo estoy haciendo la de Juan David, no sé cuál y daría mi Pues a mí me dio 33 sin sumar la educación profesional, ¿sí? Eso era lo que yo tenía que sumar. Listo. Imagínense, muchacho, es prácticamente media vida que nos toca estudiar. Media vida. Ahora la pregunta es la siguiente. ¿El sistema educativo de Colombia es idóneo y pertinente para el proceso formativo del ser humano? No. Tantos años se convierte en tortuoso. Hay que defenderlo. No, mentira, se puede cambiar, se puede ser mejor.
Y en ese caso, ¿qué? Porque hoy, digamos que todo esto fuese gratuito, ¿no es cierto? Dentro de la gratuidad. Y las familias que tienen la necesidad de trabajar como las familias del común, ¿no? Las familias del común, donde padre y madre y hermanos mayores tienen que trabajar para poder mantener el núcleo familiar. En ese caso, ¿qué? Porque si hay una reducción, ¿cómo harían? Es que aquí no es tanto la gratuidad de las cosas. Aquí yo lo que yo diría que si bien cierto la educación se debe cobrar, yo digo que no se debe dar gratis, se debe cobrar, pero así mismo como se cobra, el tema laboral debe ser bien remunerado. O sea, frente a la educación que tú te formas, no es para yo trabajar, para yo ganar dinero, no. Pero qué bonito podría ser, oiga, si yo estudio porque también me quiero dar un buen estilo de vida. Entonces creo que tratar como de compenetrar eso, ¿no? O sea, no dar todo gratis o regalado, sino que la gente aprenda a valorar también lo que hay. Pues ahí Y es, perdón, dime, Carolina. no, Dinos, quizás con perdón. lo que decía Diego, también de cómo hacen en otros países, o lo que tú decías, por ejemplo, con lo de con Dinamarca, ¿no? O sea, los gobiernos ayudan y financian, por ejemplo, el estudio de las personas o, bueno, lo que Ujú. sea, pero después lo que decía Diego, o sea, hay una posibilidad de pronto de trabajo y ahí es donde, o sea, como que tú devuelves, sí, eso también al Estado, pero al mismo tiempo, pues, hay una buena calidad de vida, ¿no? Bueno, es que resulta que en Colombia, así uno tenga los títulos que tenga, la remuneración económica es tenaz. Sí, sí, sí. ¿Sí? Profe, pero eso es lo que se debería buscar. De pronto, o sea, articulando toda la parte de la economía, el desarrollo del país, o sea, si reconocemos y le damos el valor a la educación, va a permitir que el país salga de ser tercermundista o estar en desarrollo. O sea, si se le ve Pues realmente ese ese sería el deber ser, el deber, sí, exacto. Entonces, pero quería que uno tiene que tratar de buscar. Pero bueno, independientemente, desde la parte teológica o desde nuestro componente, la educación tiene que llevarme a ayudar a la otra persona, ¿no? Cómo yo le puedo Dignificar, ¿no? verdaderamente, desde las herramientas que yo tengo, poder, oiga, que tenga un mejor estilo de vida, quizás no material, ¿sí? En todos los aspectos, pero sí desde una parte espiritual o una parte emocional en la cual pueda, oiga, enfrentar la vida, que eso es lo que nos caracteriza de una otra manera a los latinos o a los colombianos, y me frente a la gusta adversidad, harto cómo que lo nosotros aboquen podemos salir. así. Lo que estás haciendo, esa reflexión es importante porque efectivamente ustedes como licenciados de teología van a jugar un proceso fundamental en la formación espiritual de las personas. Es en ese proceso espiritual, independientemente del creo o el no creo, ¿sí? O sea, es independientemente de eso. Porque hay muchas personas que pueden creer en Dios, pero no en la institución de la iglesia, por ejemplo. ¿Sí o no? Y eso es normal. Ahora hoy que hay una diversidad de la religión, ¿sí o no? De los creos, pues la teología no está enmarcada a una sola línea del pensamiento teológico, sino que precisamente tiene varias vertientes que a usted les va a ayudar a entender del por qué es esa situación que se presenta ahí. Entonces la espiritualidad va a jugar un rol significativo y es precisamente darles a entender a las gentes del común, porque pues son las gentes del común, si lo enmarcamos dentro de un aspecto sociológico, ayudarlos a decir que con la educación van a alcanzar otra serie de cosas. No tanto el Profe, aspecto económico, ¿sí? Porque cuando nosotros hacíamos la reflexión al principio de las clases, yo les decía, mira, hay muchos que estudian por darse la vida de gomelos que siempre quisieron, ¿sí? Pero eso no tiene ningún sentido. Uno debe estudiar porque realmente la condición académica va a ser nuestra herramienta principal, porque es que lo académico, los conocimientos nadie nos lo va a quitar de la cabeza, ¿sí? No pero va a profe, ser la varita de le Harry pongo un Potter. escenario. Ujú. Y sobre eso bueno, Diego, qué pena que te interrumpa, pero antes de que se me vaya la idea. No, pero por ejemplo, o sea, bueno, no sé si está bien hecha esta frase, pero concientizar a la persona o hacer que la persona tenga gusto por la educación, porque es que ese es también el problema. O sea, porque sí, listo, yo estudio y todo eso para tener el apartamento, no sé qué, pero no porque realmente quiero aprender o porque quiero desarrollar pues mi conocimiento y todo eso. O sea, no hay un gusto por la educación. Entonces, ahí es cuando yo Ahí- les hablo del Totalmente. término de Voto por ti, seducir. Diana. El término de seducir al estudiante para que empiece a querer la educación.
para que sepa que es una necesidad y que esa necesidad la puede hacer con todo el amor, la pasión del mundo, ¿sí? Que es uno de los retos difíciles. Hay un texto de Stanislao Zuleta que se llama Sobre la dificultad, el ensayo se llama sobre, Elogio a la dificultad, perdón. Te lo recomiendo para que lo leas porque él ahí habla de cuál es la dificultad de la lectura en las sociedades modernas. Entonces, ahí puedes hacer una reflexión al respecto y poderla implementar después. Listo, Diego, ¿qué querías decir? Profe, lo que pasa, yo que me doy cuenta hoy, han surgido varios escenarios en los cuales permite que la persona pueda tener un estilo de vida sin tener 33 años de estudio para poderlo lograr, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las motivaciones hoy de las personas? O sea, ¿qué te motivó hoy a estudiar? Entonces, pues desde chiquitico porque la mamá lo llevó, ¿sí? Entonces, las motivaciones muchas veces se generan en la economía, bueno, sí, tener conocimiento. Pero muchas veces la gente dice, yo no vivo de eso. O sea, hay gente profesional, profe, ha estudiado 20, 30 años y hoy es taxista, sin desmeritar la profesión. Hay personas que se matan ahí y la gente no le valora ese tipo de cosas. Entonces, surgen herramientas en las cuales les da una estabilidad económica. Por ejemplo, Forex o cosas que uno ve. Hay gente que no estudió, no terminó ni siquiera el bachillerato, pero sabe utilizar esas herramientas tecnológicas, las cuales le permiten tener un ingreso mucho mayor de la gente que ha estudiado 20 o 30 años. No quiero desmeritar, porque yo No, defiendo no, la no, no. educación, ese sentido de la educación, porque qué bonito, sí, es bonito y estudiar y chévere, pero si no me da de qué comer, pues grave. Ahí hay algo importante que tocas y es que son varias cosas, ¿no? Porque efectivamente hay muchos profesionales que están varados. Yo hablo desde mi experiencia, siempre me gusta dar ejemplos personales y yo duré muchos años de mi vida lagarteando un puesto político, ¿sí? Haciendo campañas políticas porque el ejercicio de mi profesión me lo permite, obviamente por ser Tiene administrador cara, público. profe, en serio. Y De nunca, la SAP, ¿no? de la SAP, y Qué bien. nunca he ejercido un cargo público, jamás. Y eso Se pues me llevó supone a que esa mí, carrera es para eso, ¿no? exacto, Bueno, no pero para no, eso, o pero sea, con los que hacía campaña no estaba dentro de la rosca, no, nada, ¿sí? Y eso me tocó, obviamente por la necesidad, replantearme muchas cosas de mi vida. Y hoy pues estoy desvinculado a la educación superior, inclusive estoy mejor posicionado que muchos otros compañeros que son contratistas y demás, ¿sí? Porque yo tengo un rol importante en la sociedad, en las sociedades de conocimiento, tengo un rol importante en los procesos de formación de las instituciones educativas, porque de una u otra manera este proceso es significativo, digamos, como docente, porque el llevar un mensaje y saberlo expresar y saberlo entender y que ustedes lo apropien es lo fundamental para mí, ¿sí? Y si se fortalece un poco los procesos, dice como el profesor superó, ¿no? De esos procesos de ignorancia, de esa serie de cosas, y logramos entenderlo desde otros Poquitico, puntos, profe. desde otro sentido, eso es significativo para mí. Pero en cambio la administración pública es algo tan mecánico, tan sistémico que, ¿sí? Y llega a un punto donde no puede ir ni para arriba ni para abajo. ¿Sí? No soy un administrador público frustrado, o bueno, puedo decir que sí, pero pues eso no tuvo ninguna representación Pero psicológica. ya sanó. Sí, ya lo puede Existencial. superar, ¿sí? O si no le manda a la monja, profe, Diego. a sanar eso. Y esas situaciones, pues digamos, nos permite fortalecer nuestros procesos, saber qué queremos. Claro, hay temores, ¿no? Temores, digamos, en mi caso, que hay mucha competencia, etcétera, pues quedarse uno sin trabajo, porque pues obviamente el dinero lo que hace es comprar bienes y servicios y todos estamos bajo esa misma lógica. O sea, necesitamos comprar bienes y servicios, ¿sí? Pero yo cuento que mi herramienta fundamental es mi profesión, mi pasión por la educación, mi compromiso, y eso me ha llevado a posibles escenarios, ¿sí? Demostrar quién soy, la calidad de persona que soy, y eso me ha abierto puertas, ¿sí? Y afortunadamente he estado, pues, en cosas. Ese es un ejemplo, digamos, personal,
Puede que otros simplemente por la palanca pueden estar muy bien ubicados, pero pues es eso. O sea, es la palanca, ¿no? Yo no, Lo malo de la rosca es no estar en ella, profe. exacto, pero no es nada luchado, ¿no? O sea, nada que sea por ellos. O sea, terminaron, hacen la campaña y el otro es quien lo ubica. Sí, es decir, están detrás de alguien dentro del modelo clientelista que nace en el sistema feudal. Es eso, el clientelismo salvaje, ¿sí? Entonces le profesan cosas, etcétera, y pues... ¿Mm? Pero así son las dinámicas sociales. Entonces, bueno, retomemos ya con esta reflexión que hice. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, imagínense, estamos media vida estudiando. Quienes siguen normalmente este ciclo del sistema educativo en Colombia es extenso. Pero pues los académicos seguimos estudiando. O sea, eso es algo que siempre va a pasar. ¿Listo, muchachos? ¿Alguna otra reflexión que quieran hacer? Milciades, no los hemos escuchado, nada más que hizo Fieros que iba a almorzar y ya. Y Wilson, hable Wilson, que usted es del campo. Sí, Monsalve. Pues, ¿Cómo es profe, la experiencia de la educación en el campo? está diciendo montañero, Wilson, oiga, mire. No, yo sí soy del campo. Yo soy del campo a pura cepa. Mm. Y yo estudié primaria, yo estudié la primaria donde yo vivo. La verdad se llama San Rafael. Y el bachillerato lo estudié en un pueblo que se llama la Argentina, Huila, ahí cerca de donde vivimos. Ok. Y pues sí, profe, lo que ustedes han dicho y las reflexiones que se han dado, yo creo que lo que hace falta es que el ser humano sea consciente de que, pues, que uno estudia, se prepara, pues obvio que para sustentar su vida, pero pues más que todo eso es como para ser buena persona, ¿no? Porque lo que pasa es que muchas veces uno tiene como el signo peso en la frente y Así entonces eso es. como que nos deshumaniza, ¿cierto? Y al Ujú. suceder eso, pues entonces solamente pienso en mí y como dice el dicho, primero yo, segundo yo y si sobra para mí, ¿cierto? Entonces yo Como creo el que lo yo-yo. principal es formarnos como personas y pues al ser consciente de eso, pues nos damos cuenta que la otra persona que está al lado también necesita, ¿cierto? Y Sí. pues también estoy de acuerdo que pues que la educación no debe ser gratis, ¿no? Porque pues gratis no hay nada en este mundo, ¿cierto? Yo a veces digo, pues estos muchachos o la gente que va y protesta que para que la educación sea gratis, yo me pregunto, ¿y cuando estén trabajando o sean profesionales van a trabajar gratis? Pues yo creo que no, ¿cierto? Entonces yo creo que sí Tan toca que, radical, Milciades. yo creo que sí toca como que el gobierno, el Estado colabore, pues tampoco miti, ¿no? Porque pues gratis yo creo que en este mundo y en esta vida no hay nada. Eso sería como mi aporte. Pues digamos que el tema de cuando a las personas le toca el bolsillo, yo no sé por qué tenemos ese pensamiento mediocre, y discúlpenme por la palabra, pero cuando nos toca el bolsillo, ahí sí es cuando aprovechamos las cosas, pero cuando son gratuitas, no. Hay un curso gratuito o hay algo gratuito pero si a mí me tocó pagarlo, obligado voy, ¿sí? Más que un pensamiento mediocre, es un pensamiento derrotista, realmente. ¿Mm? Y debemos quitarnos de la cabeza que lo gratuito es malo o que el Estado se va a desfinanciar por eso. O sea, yo considero que no. O sea, yo sí digo que en el sector rural deben ser las condiciones gratuitas, pero las condiciones deben ser de calidad. O sea, eso no significa que porque sean gratis no tienen que tener la calidad, la misma complejidad que lo pueda tener en el sector urbano. Y eso es una pelea que debe dar el Estado colombiano, pero obviamente con nuestros modelos políticos no, eso no va a pasar, ¿sí? Porque si nosotros miramos en la educación superior, lo que es la pedagógica, la nacional, que son universidades que están muy bien rankeadas a nivel nacional, son universidades que sí, uno paga una matrícula y un semestre, pero son muy baratas.
Pero el nivel educativo que tienen estas universidades es una vaina absurda, ¿sí? Y la exigencia, y eso implica pues otra vez otra serie de cosas, que si el estudiante pasó o no pasó, pues eso es problema del estudiante, no es problema del docente, ¿sí? Si vino o no vino, no es problema del estudiante, no es problema del docente. Sí, como esa serie de cosas. Se los digo porque he estado en varias universidades privadas y consienten mucho al estudiante. Y eso es un problema, por ejemplo, ¿sí? A pesar de que ustedes pagan unas... ¿Cuánto están pagando acá en teología? ¿Como 3? 300. ¿Sí? Exacto. 150. Eso es dinero, muchachos, pero eso no lo... O sea, eso es lo más barato que ustedes pagan por el semestre. Copias, transportes, alimentación, y le sale más caro que no el mismo semestre, ¿sí? Pero uno no hace esa Hemos ahorrado el reflexión. café. Bueno, si encuentran profesores tan chéveres como yo, pues yo siempre dejo son copias digitales, entonces ahí no hay un gasto, ¿sí? Pero bueno, pero pues eso también obedece a políticas ambientales, muchachos. El gasto de gafas, profe. Pero pues cada año hay que hacerlo. Habló Diablo, Monsalve, ahí sí. Wilson, milagro de escucharle. Uy, sí, Dijeron queríamos plata y saltó el escucharte. económico. ¿Listo? Profe, no, mentira, Señor. no. No, yo quería como hablar de la lectura, pero no, si va a seguir hablando, hable tranquilo. Es que Es estoy que, abordando precisamente los temas de la lectura, ¿no? Antes de llegar, sí, es como el conducto, antes de llegar a lo que es la didáctica general y la didáctica específica. Porque precisamente aquí lo que estamos haciendo es conceptualizando lo que el autor habló en el primer momento. Si tienen dudas de ese primer momento, pues me dicen, frescos. No hay problema, claro que... ¿Y tú dónde te paraste, mi amor? Solo me hice el piso. Ok. ¿Listo? ¿Tienes alguna duda del primer capítulo, David? Juan David. no, profe, no, yo decía era por si había que, pero si vas a llegar ahí, no hay problema. Ok, listo. Entonces, el autor también nos habla que deben existir unos contenidos y los contenidos obviamente obedecen al proceso de enseñanza. Esos contenidos, muchachos, van articulados en la construcción lógica del currículo. ¿Y por qué van allí articulados? Porque recordemos que el currículo va a ser la base sobre el cual nosotros vamos a construir la asignatura y el contenido temático de las asignaturas, ¿sí? Entonces, el currículo, digamos que va a ser nuestro mapa de navegación y sabemos cuáles son, según el núcleo básico de conocimiento, las asignaturas que se van a dictar en ese núcleo básico de conocimiento. Por ejemplo, si yo estoy hablando que mi núcleo básico de conocimiento son las ciencias sociales, ¿cuáles son las asignaturas que están incluidas dentro de las ciencias sociales? ¿Cuáles serían, muchachos? Democracia, ¿no? Sí. Sí, esa es una. ¿Cuál otra? Historia, creo. Historia, filosofía, no. No, Filosofía filosofía. están dentro de otro núcleo. Ok. Geografía, Ujú. sociales. ¿Qué otras? Algo de cultura, de pronto podría estar. Estadística. Puede estar ahí, no, porque se está dentro de la línea de matemáticas. ¿Sí? Geografía, ¿no? Señor. Geografía, no, eso no, historia. Sí, ¿o es lo sí, mismo? geografía, no, es diferente. Geografía e historia son diferentes. Entonces, el currículo me va a permitir a mí o a nosotros trazar esa línea durante el año, o bueno, o cuando se esté montando la institución educativa y saber cuáles son las asignaturas que se dictan en cada uno de los del sistema educativo. Profe, una pregunta. Señor. Con lo que usted está diciendo ahí, no sé si de pronto vaya en controversia con lo que con lo que nos han recalcado en cursos anteriores, frente que no es tan prudente de pronto delimitar, o sea, es que la asignatura es esta y no sé qué,
sino que cómo verdaderamente entre todas se pueden articular, ¿no? Para verdaderamente, o sea, por ejemplo, ética de valores, solo el de ética de valores para hablar de valores. No, oiga, como yo desde español articulo y trabajo esa parte, ¿sí me hago entender? No, es que no sé cómo articular y no separar, como repúblicas Como independientes. la integralidad de la interdisciplinar, más o menos, algo así. Claro, Interdisciplinaridad, ¿no? Y transversalidad. pero ¿cuál es la diferencia? O sea, sí, y es perfecto. Entonces les devuelvo la pregunta. ¿Qué es lo que sucede al interior de la institución educativa que no se dé ese modelo así? Es decir, que dentro de los mismos núcleos básicos de conocimiento haya un diálogo para poder generar un tema en específico, digamos, en la semana y con todas las asignaturas poder abordar ese tema en específico de la semana. ¿Eso a qué obedece, muchachos? ¿Eso no tendrá que ver con el modelo pedagógico que la institución asume? Totalmente, totalmente. Para poder indicar y que encontrar las sinergias dentro de los núcleos básicos de conocimiento, la institución debe trabajar sobre dos temas en específico. El primero, sobre un modelo pedagógico basado en proyectos, porque el proyecto me permite a mí poder jugar con eso. Y lo otro es que el tema principal sea la resolución de conflictos. Cómo la resolución de conflictos desde el área de ciencias sociales, desde el área de ciencias naturales, desde el área o desde el núcleo básico de las matemáticas, de competencias ciudadanas, ¿sí? De las humanidades, puedo resolver el conflicto, porque ahí es donde yo lo voy a unir. Pero eso obedece bajo una estructura de proyectos, ¿sí? De hecho, si ustedes miran el currículo, que es la misma malla, ¿no es cierto? La malla de asignaturas que ustedes se las conocen de pie a pa, porque está disperso el área disciplinar y el área transversal. ¿A dónde dialogan? ¿Sí dialogan o no? Sí, Pero ¿En ¿te dónde? refieres a la licenciatura, al A la programa? licenciatura en teología, el área disciplinar está en otro lado y el área transversal está en otro Pues, lado. yo he sentido que sí se ha intentado como articular, por lo menos en las materias del componente pedagógico, yo he visto que los docentes, digamos, han intentado hacer ese énfasis en cómo articulamos lo disciplinar en cuanto a lo teológico con la forma en la cual lo estamos enseñando de acuerdo también a los contextos, ¿no? Entonces yo veo que ahí se une lo que es la teología pastoral, ¿cierto? Con la pedagogía, ¿sí? O con los componentes, sí, de educación propiamente, y también obviamente ahí entraría pues el campo ya de la teología sistemática y bíblica, ¿no? Creo que es un trabajo más autónomo, digamos, en cada uno lograr hacer, porque no es fácil, obviamente, ¿sí? O sea, no sé, el misterio de Dios uno y trino, cristología, digamos, materias muy densas, cómo llevarlas a un ambiente, por ejemplo, educativo, o a un ambiente, bueno, no sé, catequético. Es decir, eso creo que es un trabajo pues que nos implica a nosotros obviamente tener esa mirada, pero yo siento, no sé, algo personal, ¿no? Siento que sí se ha intentado, obviamente pues hay momentos en los cuales pues sí, es complejo, digamos, Porque no es fácil, pero precisamente la construcción lógica del currículo lo que debe permitir es el diálogo entre las asignaturas. Se los digo porque yo estoy dictando teorías del aprendizaje y haciendo una primera reflexión sobre el tema, vemos que pues los docentes son tradicionales, ¿sí? Y lo que yo les decía a ellos es que, o por ejemplo con ustedes, si nosotros vamos a ver un momento didáctico, pues mi criterio de calificación va a ser sobre esa didáctica en específico, ¿sí? ¿Cómo califico desde la didáctica, por ejemplo? Y esa didáctica, ¿cómo la pensamos dentro del modelo pedagógico? Ahí ya empezamos a encontrar sinergias entre una asignatura y otra asignatura, ¿sí? Pero ese diálogo no está. Entonces, por eso es que parece que los dos estuvieran aislados, ¿no? Y muchas veces también es por parte del estudiante el interés de la línea disciplinar solamente, porque se entiende que la línea transversal de las pedagogías es un relleno.
Y esa es una dificultad que hay. Ahora, no es ningún relleno porque precisamente eso es lo grueso de las licenciaturas. ¿Mm? Por eso es licenciatura, ¿no? Claro. Y no es una disciplina teológica específica, ¿no? O sea, por eso es la importancia. Entonces, el currículo, pues, debe empezar a encontrar eso. El único currículo, muchachos, en la educación superior que dialoga todo entre sí es el de medicina. Solo es. ¿Por qué? Porque ellos tienen una asignatura que se llama anatomía y es una única asignatura que ven en segundo semestre casi todas las universidades que dictan medicina. Es una asignatura que tiene 21 créditos académicos. 21. Si usted pierde la asignatura, hasta luego universidad, porque ahí no hay cómo pasarla. Y esa asignatura le abre los prerequisitos de otras asignaturas. Si yo no entiendo la anatomía del cuerpo humano, difícil, ¿sí? Y es la única que permite generar esos diálogos. Aquí, obviamente, pues, nosotros debemos estar en esos constantes diálogos, pero hay otros procesos también al interior, ¿sí? La cualificación docente. Todos no somos licenciados, por ejemplo. Entonces, al no ser licenciado, pues tenemos un modelo y un esquema de enseñanza rígido, tradicional, ¿no es cierto? Hasta en ocasiones inclusive escuelero, por ejemplo. Entonces, hay que también hacer un proceso de cualificación docente, que es, digamos, ese proceso de cualificación es decirle enseñarle a los docentes a ser docentes, por ejemplo, ¿sí? Y demostrarle cuáles son los modelos pedagógicos, mostrarle cuáles son las didácticas para que ellos empiecen a ponerlo en juego en sus asignaturas. Pero eso no es un cambio abrupto, sino es un cambio transicional. Eso sucede con el currículo de todas las instituciones educativas. Ahora, el currículo va articulado al proyecto educativo institucional, ¿sí? Ese proyecto educativo institucional, el PEI, como lo autoriza el Ministerio de Educación y la Secretaría de Educación, pues ahí debe quedar claro qué es. ¿Mm? Y obviamente, pues en eso van a haber unos criterios, no simplemente criterios psicopedagógicos como indica acá en la definición, sino criterios educativos, criterios didácticos, criterios sociales, criterios económicos que permitan que realmente nuestro modelo educativo, es decir, de la institución educativa, tenga algún resultado positivo en el proceso de formación de los estudiantes allí involucrados. ¿Listo? ¿Tienen alguna duda? Muy bien. Entonces, aquí en los contenidos, ¿qué hora es, muchachos? Queda un minuto, profe. Un minuto. Ok, no, muchachos, dejemos ahí. Termino esto en la próxima sesión y ya abordamos en la próxima sesión lo que es... Es que no pensé que me fuera a extender tanto acá. Lo que es Yo quiero didáctica. didáctica general y didácticas específicas, ¿vale? ¿Listo? Sí, señor. Sí, señor. Listo, profe. ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? No, señor. Yo no. Vale, perfecto, muchachos. Entonces, feliz tarde, que estén muy bien. Chao, profe. Gracias. Chao, dulce Chao. semana. Bueno, a Días, ustedes. mejor dicho. Chao.